Quiero en esta mañana saludar a las personas que de una u otra forma nos acompañan por el canal cada fin de semana. Para ustedes un abrazo fraternal y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes allí en sus hogares, en familia. Y darle también gracias a Dios por la fidelidad y la generosidad que ustedes tienen con nuestra Iglesia Centro Cristiano y en especial con nuestra Unidad de Evangelismo Centro, con sus diezmos y ofrendas. Cada contribución que usted nos trae es llevada a las misiones. Recuerde que somos una plataforma misionera y estamos en ese caminar de poder ir por el huérfano, por la viuda, por el desamparado y poder llevar una palabra. Y con su generosidad creo que alcanzamos más almas. Entonces agradecerle y que sea Dios recompensándole en gran manera lo que ustedes hacen por la obra del Señor. Quiero entrar en materia de la palabra para esta mañana. Y lo decía ahora como mera introducción, se nos termina un año, pero abrimos las puertas de una nueva temporada que va a ser el 2022. Y siempre cuando llegamos a esta altura del año, comenzamos a hacer informes, las empresas, los negocios, individual o colectivamente o familiarmente comenzamos a hacer informes o a sacar conclusiones de lo que el año dejó y de lo que nos espera la nueva temporada de un nuevo año como va a ser el 22. En esta dinámica, muchas personas van a tener que recibir cartas de despidos porque posiblemente no se calificó o no fue lo mejor para aquella empresa. Otros van a tener cartas donde van a llegar llamadas para una nueva temporada para que su actividad laboral pueda hacerse en aquel lugar o con aquellas personas. Esto es un cierre de año donde muchas cosas pueden pasar y muchas cosas nos van a sorprender de parte de Dios. Pero aquí lo más importante es que Dios te ha hecho un llamado, ¿sí? De antesala. Dios nos ha llamado antes de la creación del mundo y nos ha llamado para que podamos entrar en el equipo de Dios para poder trabajar unánime juntos y poder sentir el llamado y el propósito que Dios nos ha hecho. El día viernes, la joven que vino a exponer su palabra hablaba del llamado de Dios. El llamado está involucrado con el propósito de Dios. Tiene que ser conjunto para poder entender el recorrido de la vida. Para esto me quiero inundar en la palabra del evangelista Juan en el capítulo 5, versículo 17. Es un texto muy corto, pero creo que es puntual para lo que quiero dejar de enseñanza en su corazón. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Juan capítulo 5, versículo 17 dice: pero Jesús le respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Allí nos muestra la Escritura dos personajes. Nos muestra al Padre y nos muestra al Hijo, a Jesucristo, al Mesías, y nos muestra desde la perspectiva laboral a la cual me quiero referir en esta mañana, y nos muestra cómo el Padre en su lugar celestial trabaja, pero no solamente trabaja desde la altura, sino que ahora inunda con el propósito y el llamado a su Hijo y lo saca de esa zona de confort posiblemente y lo trae a la tierra para que aún aquí en la tierra también pueda trabajar. Entonces hay una alianza entre Padre e Hijo para poder perfilar o destilar el llamado, ¿sí?, aquí en la tierra. Ahora lo hace visible. El Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros, dice la Escritura del evangelista Juan, para poder cumplir el trabajo que Dios Padre requería para la humanidad. Entonces, en esta dinámica está hablando la Escritura, pero el contexto del texto que estoy expresando nos habla de un Jesús que sanaba, que liberaba, que daba palabra para poder edificar. Y en un momento crucial de la historia dice que se celebraba una fiesta de las fiestas judías y Jesús caminaba, iba subiendo a Jerusalén, y en ese caminar hacia Jerusalén aparece allí
y se establece dentro de las puertas de Jerusalén. Y en estas puertas de Jerusalén, llamada la puerta de las ovejas, había un estanque, y en ese estanque estaba rodeado de 5 pórticos, a los cuales habían hombres postrados que estaban necesitando de un milagro. Dice la escritura que se encontraban ciegos, cojos y paralíticos, personas enfermas que necesitaban de una mano interventora de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Trabajando. Él iba a Jerusalén. Posiblemente iba a participar de estas fiestas que Jerusalén hacía. Pero vio la necesidad, vio el momento crítico que habían estos hombres y que estaban postrados allí, posiblemente a la entrada de Jerusalén, con cosas que habían en sus cuerpos. Y Jesús no se queda quieto. Y dice la escritura que en tiempo bajaba el ángel de Jehová y movía las aguas de aquel estanque, pero muchos de ellos no alcanzaban a llegar. En este caso específico, el paralítico no alcanzaba a llegar por su condición que vivía. Y Jesús se acerca y lo ve que él no podía recibir. Y él habla, interactúa con este hombre que era inválido. Y dice la palabra que llevaba más de 38 años en esta posición. Pero Jesús entendió el llamado. Jesús entendió lo que el Padre le estaba anunciando. Él no vino a un camping sobre la tierra. Él no vino a pasarla en un resort dentro de la tierra. Él vino a trabajar en el llamado que Dios le había hecho. Y usted hoy, como ministro de Dios, como obrero de Dios, necesita entender el llamado que Dios le ha hecho. Porque dentro del llamado están las referencias por las cuales tienes que realizar tu vida. La enseñanza, le he querido dar un título para poder matizar un poco mejor lo que quiero expresar a su corazón. Y la he titulado, Él te llama, trabaja con Él. Y creo que la ocasión y el momento está presto para hacerlo. Pero dice la narración de esta historia del evangelista Juan, que Jesús, cuando entra y ve el percance que había en ellos, y en especial en el paralítico con 38 años, entra ¿a qué? A hacer la obra que el Señor le había encomendado, a impartir palabra. Y entra y le hace la pregunta, ¿quiere quedar sano? Es una pregunta grande, ¿quieres quedar sano? Y le contesta el hombre, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otros se meten antes. Ya son un par de años, ya es una cantidad de años, Señor, estando queriendo, pero no puedo. Son 38 años, Señor. Pero si tú impartes la palabra, yo creo. Y ustedes conocen la historia, simplemente estoy haciendo una ilustración para que vea en qué se desempeñaba el Señor. Y Él estaba ¿qué? Trabajando. Y estamos mirando a la luz de la historia cómo era perseguido por los religiosos de la época. Y más porque lo estaba haciendo en un día que no era muy usual que el judío lo hiciera. Pero Él estaba ¿qué? Trabajando. Y yo te invito en esta mañana a que se una al equipo. Por eso hablaba que estamos a las puertas de terminar el año 2021, pero estamos a las puertas de abrir una nueva temporada. Y estamos pidiendo, comunidad de evangelismo, que usted se nos una al equipo, a que podamos trabajar, a que podamos entender el llamado de Dios. Y el llamado de Dios de verdad se interpreta cuando nos unimos a la fuente, cuando estamos compenetrados con lo que Dios está hablando. Yo sé que podemos tener el rol de estudiantes o de empresarios o de trabajadores en el gremio de la ciudad, pero hay un llamado específico que Dios te hace hoy, el llamado a hacer la obra. Y allí donde está, en la clínica, como maestro, como deportista, como estudiante, posiblemente allí Dios te capacite y Dios te usa para que lo haga. Pero recuerde que la fuente primaria, la esencia de la fuente para entender el llamado es cuando nos compenetramos con Él.
Y aquí Jesús nos lo deja claro. Él supo a qué venía la tierra. Él no vaciló si era para esto o era para aquello. Él entendió que el Padre trabajaba en la eternidad, pero Él necesitaba hacerlo aquí en la tierra con las personas que Dios le iba colocando en su caminar. Mira, mis amados, Dios es soberano en el actuar. Dios no se queda con nada. Por eso, para entender el trabajo de Dios, es necesario que nosotros hoy aceptemos su soberanía. Y normalmente la soberanía de Dios va a venir casi en vía contraria a lo que yo anhelo y a lo que yo deseo. Por eso es importante que como ministros, como obreros, como hijos de Dios, aprendamos a aceptar la soberanía de Dios. Porque cuando no entendemos ese llamado, nos vamos a perder de un propósito eterno con Dios. Y hoy, a la altura que usted se encuentra, usted tiene un llamado como lo tengo yo. En el área que Dios te vaya a mover, en el área que Dios te vaya a llevar, en el escenario que Dios te vaya a colocar. Pero cuando atendemos el llamado y comenzamos a trabajar con Él, se va a clarificar de una forma transparente el propósito que Dios tiene para tu vida. Es ahí. Trabajar con Él, incrustarse con Él, ¿sí? Es cuando Dios te va a ir mostrando, te va a clarificar el propósito que tiene en tu vida. Ese llamado va a tener un propósito, pero no se va a poder hacer si usted no se compenetra en el trabajo que Dios quiere que se haga. Vuelvo y repito, unos serán pastores, otros serán profetas, otros serán maestros, otros serán evangelistas. Hay una serie de gamas dentro del ministerio, pero posiblemente usted dice: pastor, yo no califico para nada de eso. ¿Y será que tú no eres profeta en casa? ¿Con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus familiares? ¿Será que tú no eres maestro donde Dios te colocó en aquella empresa, en aquella multinacional? Cada escenario que Dios te va a dar es un escenario para que puedas desarrollar los ministerios. Ahí, ese oficio ministerial que habla la palabra en Efesios, Dios anhela y desea que lo realice. Sí, todos posiblemente no van a predicar de un púlpito como lo hago en este momento. Pero en el área que Dios te va a colocar, en el lugar que Dios te va a colocar, es para que atienda el llamado y se compenetre con Él, y a través de esta compenetración entienda el propósito de Dios para tu vida. Ahí va a cambiar su vida. Por eso Dios es soberano en el actuar. Dios es soberano en el hablar. Dios es soberano en el pensar. Y me encanta el texto. Por favor, me acompaña por un momento a la escritura. Isaías capítulo 43. El profeta Isaías nos recita allí un versículo que está en el capítulo 43, versículo 13 de la escritura de Dios. Y dice de la siguiente forma, 43 por favor, versículo 13. Dice la palabra de Dios: desde los tiempos antiguos yo soy, no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Hoy hay una garantía de que si Él te llama y trabajas con Él, lo que Él coloque como propósito en tu vida, nadie lo podrá desbaratar. Hay garantía, y lo está diciendo como se lo dijo a Moisés en la zarza. Desde allá viene esa palabra, yo soy. Y aquí la ratifica el profeta Isaías diciendo: desde los tiempos antiguos yo soy. En pocas palabras, iglesia, mujer, hombre, líder, yo soy el que te he llamado. Yo soy el que te he buscado. Yo soy el que anhela que trabaje conmigo. Y dice la escritura allí: no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Nadie. No tengas miedo al llamado de Dios. No tengas miedo en trabajar con Él como jefe. Yo creo que es el jefe que mejor paga. No hay otro jefe, no hay otra empresa, no hay otro motivo. El motivo de trabajar con Dios vale la pena. Y aquí el escritor, el profeta Isaías, nos lo está dejando claro. Pero ¿qué pasa? El trabajo de Dios demanda perseverancia. Va a demandar una perseverancia. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha escogido para que se una al equipo,
Dios va a demandar de ti perseverancia. Pero dentro de esa perseverancia que Dios te demanda, Dios de antesala te va a capacitar. No tengas miedo. Dios te capacita para la gran obra. Dios no te llama y te suelta a la deriva. No, Dios te capacita. La iglesia Centro Cristiano es una iglesia que capacita. Constantemente estamos en talleres, en preparatoria. Nosotros aquí lo hacemos el día martes. Ya que usted no venga, ya es cuestión suya. Pero Dios capacita cuando llama. Dios le encanta tener un equipo que sea pleno, que tenga toda la evidencia de poder para ir y alcanzar almas. Pero necesitamos entender el llamado de Dios y poder trabajar en lo que Dios nos ha llamado. ¿Qué pasa con esto? Yo entiendo que han transcurrido 10 meses y posiblemente en los 10 meses se ha sentido defraudado o defraudada. Posiblemente se ha sentido relegada. Posiblemente se ha sentido señalada, vituperada, aún por los mismos que están a su alrededor. Estamos a las puertas de abrir un año nuevo y posiblemente tú dices: yo no voy más, no califico más, estoy cansado, estoy agobiado, estoy entristecido, yo no voy más con este trabajo. Pero no es el hombre, no es la institución la que te colocó, es Dios que te ha llamado para que ejercite lo que Dios ha colocado en tu corazón. La pregunta es: ¿a dónde están los talentos? ¿A dónde están los dones que de antemano Dios colocó cuando hizo la creación perfecta en ti? Eso es para que lo haga y lo desarrolle en la obra que Dios te encomendó. Por eso necesitamos andar y caminar. Pastor, pero es que no me hacen caso. Pastor, pero es que no me miran. Pastor, es que tú nunca me has colocado aquí una referencia de abrazo. Pastor, es que tú nunca me has congratulado delante de la iglesia. Pastor, es que tú no me has dado la medalla, el diploma. No, yo no soy el que lo hago. Y el que lo hace es el que te llamó. Y el que te llamó te va a tener en cuenta para aquel día promocionarte. Siga caminando, siga perseverando. No dejes lo que Dios ha hecho en ti. No dejes embarcada a una generación por causa de un capricho, por causa de retroceder. Manténgase firme, porque estás bendiciendo a tu generación cuando te mantienes firme en el llamado que Dios te ha hecho. Sí, posiblemente Dios trabaja en el silencio, es especialista en trabajar en el silencio. Y me encanta la vida y el trabajo con Dios, porque muchas veces Dios no te va a responder cuando quieres. Y trabajar con Dios es trabajar en el silencio. Y Dios es especialista en trabajar de esa forma. Pero yo te digo hoy, obrero de Dios, obrera de Dios, mujer de Dios, el silencio de Dios no significa indiferencia. El silencio de Dios significa amor y compasión. Posiblemente se ha sentido indiferente. Posiblemente ves que no hay un progreso en lo que haces. Posiblemente ves que esa semilla que siembra cada día, cada momento, en cada instante, no reverdece, no retoña. Lo que se hace en lo invisible, Dios lo saca a lo visible en el tiempo de Dios. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios, hijo. Aprenda a esperar los tiempos de Dios. Dios es especialista en trabajar en el silencio. No hay silencio que Dios no entienda, ni tristeza que Él no sepa. No hay amor que Él ignore, ni lágrimas que Él no valore. Él te ama como ayer, te ama como hoy, te amará por toda una eternidad. Pero escucha el llamado de Dios. No bote lo que Dios te ha dejado en tus manos. No desperdicie los talentos y los dones. No los coloque en otro lugar que no sea en la causa que Dios te ha dicho. Sí, posiblemente tiene destreza para trabajar en una multinacional, trabajar en una empresa, trabajar yo no sé a dónde. Pero si Dios te ha dicho, trabaja en mi obra, no botes el momento. No busques recursos en otros lados cuando Dios no te ha llamado. Esta niña que expuso el día viernes dijo: yo fui a Alemania, quise hacer algo con mi vida, pero entendí que Alemania no era el escenario. ¿Quién no quiere vivir en Alemania? ¿Quién no quiere trabajar en Alemania? Una de las grandes potencias del mundo. Ella dijo: no, Dios me regresó a la plataforma misionera, porque es aquí donde tengo que desarrollarme, es aquí donde tengo que entender el llamado, es aquí donde se me va a dar mi propósito. Hace unos meses atrás, 4 meses, me dijo: pastor, me casé.
Nótese que cada vez que nos introducimos en la obra de Dios, en lo que Dios nos enseñó, lo que Dios nos dio en el corazón, Dios va abriendo propósitos en el caminar. Y tengo aquí una historia rápidamente para contar, que sé que la conoce de plano, la vida de Ruth. Posiblemente, mujer que me está escuchando en esta mañana, te identificas con esta historia. Y la historia es muy fuerte. Vemos que en la vida de esta mujer llamada Ruth se ve un trabajo silencioso de Dios. Dios no aparecía por ningún momento, pero Ruth estaba caminando bajo un llamado y bajo un propósito para trabajar con el Señor. Ruth posiblemente no lo entendía. ¿Por qué no entendía Ruth? Porque Ruth estaba trabajando en algo que no, posiblemente en el momento no lo entendía, pero Dios sí estaba trabajando en Ruth en el silencio. Y muchas veces no vamos a percibir el silencio de Dios. Y va a venir un momento de desespero, va a venir un momento de querer cambiar, va a venir un momento de querer salirme a otro escenario cuando Dios no te ha dicho que salga. Y en este caso, en la vida de esta mujer, de Ruth, Dios trabajó en el silencio. Pero ¿qué pasa con el silencio de Dios? Dios la estaba acompañando en el proceso. Y esta mujer comenzó a clarificar, comenzó a escuchar, comenzó a entender que su jefe no era aquella, no era su jefe era el que estaba arriba. Aunque era una mujer moabita, entendió los códigos del cielo, entendió los códigos de Dios. Y vemos a través de esta historia de esta mujer que Ruth era una joven, sí, moabita, pero también vemos que en el proceso era una mujer muy joven y era viuda. Qué triste, ¿no? Que muy joven quedó viuda. Qué triste tener que salir de su tierra, unirse a una familia donde estaba allí esta mujer llamada Noemí, su suegra. Pero en el camino de aquí para allá, porque llegó una hambruna a su tierra, y salen como familia, con su esposo, con su suegro, con su suegra, con su cuñado, y salen a buscar destinos. Pero entre ese destino se muere la familia. Qué bueno el silencio de Dios. Qué bueno cuando Dios no habla. Y vemos a través de esta historia que Dios estaba trabajando en el silencio de esta mujer llamada Ruth. No era de la estirpe de Abraham, no era de la estirpe judía. Era una mujer moabita que posiblemente por la cultura no calificaba. Pero ella entendió que había un llamado de Dios al Dios que no conocía, pero que sus ancestros, que su suegra le entendió, le mostró. Y dice la figura bíblica en Ruth 16, dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dice a la suegra. Y estaban pasando por meses y años del silencio de Dios. Dios no se aparecía por ningún lado. El esposo de Noemí muere, sus 2 hijos mueren, la otra yerna se va, le queda solamente Ruth. Era una mujer ya envejecida, Noemí, pero Ruth seguía siendo una joven vigorosa, pero era ahora viuda. Dígame si ahí no hay un silencio de Dios. Y posiblemente en este escenario que te estoy mostrando, posiblemente hay rechazo, hay murmuración, hay señalamiento a Dios. ¿Por qué no me ha acompañado? ¿Por qué se llevó a mi esposo? ¿Por qué se llevó a mi familia? Y posiblemente está pasando momentos críticos en su vida. Y espero que no sean como los de Ruth, pero tienen algún percance que hoy te dicen: no he alcanzado las metas, no me escuchan, mi economía está por el piso, yo no sé para dónde irme, yo no sé qué hacer con mi vida. Y posiblemente en ese silencio de Dios entra el desespero, entra la angustia, entra el no puedo, no soy capaz, hasta aquí llego, me voy a retirar, me salgo del llamado, no voy más con esto, porque no me quieren, no, nadie me escucha. Noemí tenía todo para hacerlo, no era de la estirpe de Abraham. Pero esta mujer entendió que lo que estaba pasando era un propósito de Dios, y que a través del llamado que Dios le estaba haciendo, el propósito de Noemí se estaba clarificando. Fue tanto la mano de Dios que estuvo en ella, aún en el silencio, porque Dios no hablaba. Al contrario, cada detalle era como más crítico para Noemí y para Ruth, porque se le mueren sus compañeros de vida.
y quedan a la deriva en un país que no era el de ellos. Tienen que regresar después de una hambruna otra vez a su tierra, pero ya no regresan con sus esposos, regresan ambas siendo viudas. No sé cuál sea tu vida hoy. No sé en qué posición se encuentra su ministerio. No sé en qué posición se encuentra su vida personal o colectiva de familia. Pero aquí le estoy colocando un ejemplo que era bastante crítico. Y por ningún lado usted ve que aparece Dios. Porque Dios es especialista en trabajar en el silencio de tu corazón. Pero vemos aquí a través de esta enseñanza que Dios nos escucha. Y siempre nos irá a escuchar. Si Dios nos escucha, se nos resuelve un problema posiblemente. ¿Sí o no? Pero si escuchamos a Dios, se nos resuelve la vida. Y aquí donde quiero que llegue por un momento y entienda esto. Posiblemente vas a clamar y posiblemente Dios te puede escuchar. Y posiblemente Dios te va a resolver el problema, la situación, el momento crítico que estás viviendo. Pero si hoy usted escucha a Dios, se nos resolverá la vida. No solamente un problema, es la vida. Pero ahí tiene que estar, ahí tiene que haber esa coinonía de poder estar juntamente al llamado que Dios me hizo, trabajando de la mano con Él. Es más fácil poder estar en comunión con Él cuando estoy a su lado. Y le digo a algunas personas que me dicen: pastor, necesito que me escuche, necesito que me mentoree. Le dije: pero si usted está conmigo en la unidad, es mucho más fácil que yo estarlo visitando cada 8 o cada 15 días en la unidad o en la congregación que usted está. Hay gente que anhela que posiblemente el pastor le dé un consejo. Yo te puedo dar un consejo. Y como decía aquí en mis apuntes, Dios te puede escuchar y Dios nos puede resolver el problema. Pero si nosotros escuchamos a Dios, se nos resuelve la vida. Y Dios va a colocar personas a tu lado para que puedas escucharlas y para que pueda dar un mensaje, para que pueda dar una directriz. No se salga del círculo que Dios te ha colocado. No te vayas más allá. Porque en esta trayectoria de sufrimiento, la historia que acabo de contar, en esta trayectoria de sufrimiento, pérdida y humillación que tuvo esta mujer, que llamada Ruth, Dios estaba trabajando. Y Dios estaba trabajando de una forma silenciosa, como yo sé que está trabajando hoy con tu corazón. Posiblemente no ha escuchado el rum rum de Dios. Posiblemente está ahí en el silencio. Y como digo, estás a punto de claudicar, estás a punto de explotar y dejar el llamado que Dios te hizo. Yo he dicho, me gustaría salirme por un tiempo, decirle al pastor X o al pastor Y: deme un grupo bíblico y yo se lo desarrollo. Inclusive me quedaría con ustedes en una banca más y decirle al pastor de turno o a la pastora de turno: pastor, si quiere le manejo un grupo bíblico. ¿Es malo? No es malo que yo maneje un grupo bíblico. No es malo que yo cierre y abra la puerta. Pero es que hay un llamado específico que Dios ya me hizo. ¿Y cuál es? Que pastoree su grey. Pastoree la grey del Señor. Y yo no puedo retroceder cuando Él me está llevando en avanzada. Yo no estoy despreciando un grupo bíblico, no estoy despreciando una puerta, no. Y ya lo hice en un tiempo atrás. Pero a medida que entendí el llamado y a medida que me metí en el propósito de Dios a trabajar con Él, Él me dice: tú eres un obrero calificado. Vamos por más. Vamos por más. Y esos momentos de calificación de un rango a otro no han sido fácil. He sentido que es el desprecio, he sentido que es la indiferencia, que he sentido todo eso que posiblemente has sentido. Yo ya lo he sentido. No estoy aquí por varita mágica. Estoy aquí porque he tenido procesos al llamado que Dios me ha hecho. Y he entendido el propósito de Dios, que me quiere como un hombre de altar, para ir por el perdido, para ir por la oveja perdida, para ir y cuidar la grey que Él me ha dado. ¿Cómo voy a retroceder? Si hay cansancio, pare y pregúntale a Dios. Hable en el silencio de Dios y pregúntale a Dios: ¿cuál es mi propósito, Señor, acá? ¿Cuál es el propósito del grupo? ¿Cuál es el propósito de la red? ¿Cuál es el propósito de estar con ese pastor que no lo pasó? ¿Cuál es el propósito? Y tenga la plena seguridad que Dios te va a contestar. Y vemos a través de esta mujer, que ha sido inspiración para mi vida, Dios cómo trabaja en el silencio con ella.
pero tenía el control de la historia de Ruth. Algo que me encanta es que Dios no hablaba muy duro, pero tenía el control de esta mujer llamada Ruth, la moabita. ¿Y sabe qué? Lo tenía para poderla exaltar en el tiempo, en la hora, en el tiempo preciso. Dice la historia que hasta ponerla en el centro de la historia de la humanidad, como la bisabuela del rey David. ¡Wow! Sí, la moabita, la que nadie daba un peso, la que no calificaba porque no era de la estirpe de Abraham, la que ahora era una viuda posiblemente despreciada. Ahora Dios en el silencio estaba trabajando sobre la maqueta llamada Ruth. Y posiblemente hoy en el silencio que tú vives, mujer, posiblemente en el desprecio que hoy te hacen, Dios está trabajando tu maqueta, Dios está trabajando tu diseño. Y aquí la historia me narra que esta mujer, aún pasando por momentos de valle de sombra y de muerte, no se dio a regresar, sino dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y yo vengo a decirte, tú conoces un pueblo y tú conoces a un Dios que te ha traído hasta este lugar. No regreses, manténgate firme, que Dios te va a clarificar el propósito por el cual estás acá. Y vas a entender el silencio de Dios. La escritura de Mateo capítulo 1 habla de la genealogía del Hijo de Dios. En el versículo 5 nos clarifica algo. Dice: Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahat. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. Mire a dónde estaba trabajando Dios en el silencio. Yo no sé, cuando tú dices: yo no voy más, pastor, entienda que Dios no está perdiendo el tiempo contigo. Dios te está diseñando para algo grande, donde va a quedar marcada en la historia de tu vida y de tus generaciones. Pero no suelte lo que Dios te ha dado. Esta mujer estaba siendo diseñada para grandes cosas. Pasó a ser la bisabuela del rey David. Y desde la rey David viene la estirpe de Jesús. Es parte de la historia de Jesús. Sí, la moabita, la que no daba un peso, la que rechazaban posiblemente, la viuda, la que no calificaba. Posiblemente tus características hoy sean de esa talla. Una mujer que no califica, una mujer que desprecian, una mujer que señalan, a una mujer que vituperean porque no tiene el perfil posiblemente. Pero hoy Dios te dice: manténgate firme, porque yo estoy haciendo el diseño perfecto en ti. Solamente espera los tiempos, porque de ti marcaré una historia diferente para tus generaciones. Wow, tremendo como Dios trabaja en el silencio. Los silencios de Dios son misteriosos, pero siempre actúan a nuestro favor cuando desde luego le obedecemos. Cuando obedecemos. Y se me viene a memoria un momento la historia del Getsemaní. Jesús en la soledad del huerto, próximo a ir a la cruz del Calvario. Había un silencio perpetuo de su padre, el que lo llamó a trabajar, nada menos y nada más del jefe de la empresa. Ahora necesita hablar con el jefe, con el que lo llamó a trabajar, con el que no escatimó tiempo, ni horas, ni cansancio. Siempre estuvo al frente trabajando con él. Y lo que él decía era una orden cumplida de parte de Jesús. Ahora necesita escuchar la voz de su jefe. Hay un momento de determinación en Jesús. Está solo porque sus discípulos quedaron atrás orando. El acontecimiento que se venía era un acontecimiento histórico para la raza humana. Era un antes y un después. Pero ahora, cuando Jesús en la soledad, en el silencio de Dios, clama a Él, pero Él no escucha. Pareciera que no escuchaba, pero Dios conocía el propósito por el cual había llamado a su Hijo a la tierra. Dios conocía el llamado y el propósito de Jesús, el hijo de María y de José. Sí lo sabía, pero era un momento crucial. Y hoy posiblemente estás pasando por un Getsemaní que no quieres pasar. Hoy posiblemente se encuentra en ese huerto desolado donde nadie te escucha, donde dice: aquí voy a llegar y aquí me voy a morir hoy. Pero hoy el Señor te está llamando.
Hoy el Señor te está diciendo: únate, aunque no escuches mi voz, yo tengo el control de tu vida. Y este hombre llamado Jesús, 100% espíritu, pero también 100% había en su cuerpo, era humano. Y él sabía a dónde tenía que ir. Él sabía a dónde tenía que terminar su recorrido. Él sabía a dónde tenía que terminar el ciclo de la vida. Y fue tanto la angustia que dice que lloraba, que sudaba gotas de sangre. Y en el momento crítico allí de la soledad, donde no escucha la voz de su jefe, donde no escucha la voz del Padre, clama: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Y posible estás en el momento crítico de tu ministerio. Posiblemente estás en el momento crítico de tu caminar como mujer, como hombre de Dios. Posiblemente estás en el momento crítico de familia, de hogar. No ve para acá, ni ve para allá, ni para adelante, ni para atrás. Yo no sé por qué me casé, yo no sé por qué acepté esto, yo no sé por qué me vine, yo no sé por qué. Posiblemente estás en ese momento crítico de la vida, donde no hay una respuesta ni del pastor, ni de la comunidad, ni de nadie. Hay una respuesta de nadie. Pues déjeme decirle que la respuesta la tiene Dios, pero Dios trabaja en el silencio. Y este hombre clamó: Señor, pasa de mí esta copa. Y posiblemente en esta mañana quieres pasar de esa copa, pero esa copa que Dios te dio tiene vida eterna. Esa copa que Dios te tiene restauración. Esa copa que Dios te dio tiene una nueva historia para ti, para tu generación. Tómatela. No la dejes pasar. Sí, es amarga. Sí, no va a gustar, pero tómatela. Y él entendió que aún en el silencio del Padre, aún en el silencio del jefe, él hablaba: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y conocen cómo se desarrolla el momento de la historia a partir de ahí. Hoy estás en este lugar porque alguien decidió trabajar con el Padre, atender el llamado y tomarse esa copa amarga. Hoy estás aquí pudiendo adorar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, porque alguien pagó un precio muy alto para que hoy pudieras estar en este lugar. Yo no sé cuántas copas amargas vas a tener que tomar, pero cada vez que se tome una copa amarga, va a haber libertad en tus generaciones. Por causa de tu copa va a haber libertad en tus generaciones. No dejes el llamado que Dios te ha hecho. Manténgate firme en lo que Dios te ha dicho. No dejes la obra que el Señor ya empezó contigo. Tú sabes que Dios te está promocionando. Tú sabes que Dios no te ha dejado allí en la soledad. Pero Dios es especialista en trabajar en el silencio. Pero también Dios trabaja para aquellos que en Él esperan. Y hay que aprender a esperar en Él. Eclesiastés, por favor, capítulo 3 de la escritura de este gran rey como fue Salomón. Dice allí en el versículo 1: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay un tiempo oportuno. Y creo que el tiempo oportuno está ya en su casa, en su corazón, en su cuerpo, en su mente, en su espíritu. Ya está. Ese tiempo oportuno está. Tenemos que aprender a clarificarlo. Pero para poder clarificarlo yo tengo que estar preparado. Y estar preparado es importante, saber esperar lo que aún está por llegar. Pero oído, lo es aún más aprovechar los tiempos. Y enfatizo mucho esto con los jóvenes: aprender a prepararse. Los tiempos ya está servido. ¿Sí? Dice la palabra que la cosecha ¿qué? Está madura. Eso le dice el Señor a sus discípulos. La cosecha está lista. Vamos por la siega. Pero nosotros necesitamos aprender a trabajar. Y en el trabajo con Dios se tiene que esperar, pero no atrasarse, ni tampoco adelantarse. Mantenerse en el tiempo de Dios. Y por eso colocaba en mis apuntes: estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida.
Y nótese algo, y lo digo por experiencia propia. Cada vez que Dios te va a promocionar, va a venir un huracán. Como dicen ahora, va a venir un tsunami. Cada vez que Dios va a promocionarte a otro nivel de vida, siempre va a venir una contrapuesta del enemigo. Porque la idea es que el enemigo venga y te parta las piernas para no poder avanzar al propósito de Dios. Y normalmente lo digo ya por secuencia del ministerio. Personas que han estado y se van en un tiempo y el tiempo ya estaba maduro, estaba solamente recoger la cosecha, pero no aguantaron ese tiempo que a veces es milimétrico, a veces ni se ve, pero Dios lo tiene preparado. Yo te invito a que si estás a punto de abordar, si estás a punto de botar lo que Dios te ha entregado, sea carrera, sea profesión, sea trabajo donde Dios te tiene, sea ministerio, sea la obra que Dios te encomendó, estate quieto. Reflexiona estos 2 meses que quedan. Pregúntele a Dios por el llamado que Dios le ha hecho y permítele que Dios sea tu jefe en este nuevo tiempo del año 22. Pero necesitamos estar ¿qué? Preparados. Y más que preparados, aprovechar el momento adecuado en la clave de la vida. El profeta Jeremías, en su palabra, en el capítulo 29, versículo 11 de la Escritura, dice el profeta de la siguiente forma, 29, 11. Yo sé que el texto usted lo conoce, pero quiero referenciarlo para este momento. Y dice la Escritura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Versículo 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿A dónde está el corazón tuyo hoy? Yo pregunto, líder, ¿a dónde está tu corazón hoy? ¿En querer evadir? ¿En querer dejar botado lo que Dios te entregó? ¿A dónde está el corazón? ¿Amargado, desilusionado, sin esperanza? ¿A dónde está el corazón hoy? Y una forma para escuchar los planes de Dios es tener el corazón pegado al jefe de jefes. Cuando estamos pegados con Él, déjeme decirle, como dice Jeremías, los planes de Dios se hacen una realidad. Pero manténgate quieto donde Dios te ha dicho. No te muevas. Pida de la dirección al Espíritu de Dios. El salmista en el capítulo 37, versículo 4 dice: deleítate en Jehová y Él le concederá los deseos del corazón. Ojo, nos está mandando a que nos deleitemos. Pero yo no puedo deleitarme si yo no obedezco la voz silenciosa de Dios. Ese deleite tiene una antesala: obedecer al llamado, mantenerme firme en la causa. Cuando yo entiendo el llamado y me mantengo firme en la causa, ahí yo puedo recitar el versículo 37 del salmista: deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué anhelamos? ¿Qué estamos deseando? Viajar, estudiar, casarme, realizarme. ¿Cuál es el deseo de tu corazón hoy? Y yo te lo aplaudo y le felicito que tenga ese ánimo de querer realizarte. Pero todo tiene que estar en los planos de Dios. Y para que eso esté allí y se pueda dar, yo necesito deleitarme. ¿Y cómo me deleito con alguien que no estoy a su lado? Deleítate en Jehová, dice la palabra, deleítate. ¿Y cómo nos deleitamos? Cuando hacemos su obra. Cuando vamos por el necesitado, por el perdido, por el angustiado, por la viuda, por el pobre. Y cada vez que hacemos un acto de esto, déjeme decirle que hay un deleite. Se lo digo con toda la autoridad. Yo termino la jornada de hoy a las 8 o 9 de la noche. A esa hora voy llegando a mi casa. De aquí termino con ustedes y salgo para el centro cristiano. Regreso a la casa a la 1, 1:30, casi 2 de la tarde. Descanso 1 hora, 2 horas y otra vez aquí a las 4:30. Y estoy con ustedes hasta las 7, 8, 9 de la noche. Voy llegando a casa. ¿Cómo cree que llega mi cuerpo esta noche a descansar? Maltratado, sí. Posiblemente el cuerpo físico llega cansado. Pero ¿sabe qué? Lo más hermoso de toda esta faena de un día de privilegio es que el espíritu llega regocijado porque me he podido deleitar en Jehová. Porque le he trabajado en el día de hoy a mi jefe, el que paga y bien pago.
Entonces el cuerpo se puede cansar, la fatiga puede llegar, pero el deleite de un espíritu avivado llega por encima y puede calmar un cuerpo agobiado y cansado. Pero necesitamos deleitarnos en Él. Y ahí es cuando se va a desenglosar el propósito de tu vida. Y vas a entender por qué fuiste llamado, por qué fuiste colocado en aquel lugar con aquellas personas. Y es ahí donde la vida va a cambiar. No dejes que la duda secuestre tu corazón, ni que la incertidumbre te agobie. Confía en Dios. El salmista en el capítulo 40, versículo 1 lo dice: pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí, ¿y qué? Y oyó mi clamor. Dios escucha tu clamor, pero tiene que haber una antesala, y lo dice el versículo: pacientemente esperaré a Jehová. ¿Estás esperando pacientemente la voz de Dios? Sí, la voz silenciosa que posiblemente no ha escuchado. Pacientemente espérala. Y dice la escritura: y Él oye su clamor. Pero si entras en el desespero, entras en el moverse antes de tiempo, entras en el irse donde no tienes que irse, caminar donde no tienes que caminar, estar con el que no tiene que estar, déjeme decirle que Dios no puede escuchar tu clamor. Necesito pacientemente esperar en Él. Él es mi jefe, Él es mi autoridad, Él es mi Padre, Él es mi consolador, Él es mi restaurador, Él es mi sanador, Él es mi vida. Y cuando estoy compenetrado con Él de día y de noche, a tiempo y a destiempo, yo puedo, ¿qué pasa? Esperar pacientemente. Y cuando yo clame, dice la palabra, Él inclina y escucha mi clamor. Por eso me encanta a mí la historia de uno de los grandes hombres de la Biblia, llamado Caleb. Y quiero que me acompañen rápidamente allí a la escritura de Josué, en el capítulo 14 de Josué. Yo sé que la historia la conoce, pero es que necesito refrescársela, porque posiblemente piensas que no califica ya para lo que Dios te encomendó. Y en esta historia, que fue mi primer prédica cuando llegué a este lugar hace 5 años, tomaba este texto como referencia y titulaba la enseñanza Transición, transicionados para transitar, algo así era el título de la prédica. Y Josué capítulo 14 nos cuenta una historia a la cual voy a parafrasear, sino que quiero que la guarde y la pueda leer en casa. Versículo 7 al versículo 12, 7-12 del 14 de Josué. Vemos cómo Dios llama a Caleb. Lo manda como espía con su amigo Josué. Y dentro de esa dinámica lo lleva a que explore la tierra que iban a tomar, Jericó. Y entran a pregonar lo que habían visto. Los otros hablaban cosas horribles, pero ellos los dos, y en especial Caleb y Josué, hablaban de cosas maravillosas que acaban de observar. Esto da pie para que en el tiempo Dios lo bendiga. Y Moisés, en ese versículo del versículo 9 del capítulo 14, dice la escritura: me apropié de esa palabra hace unos años. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. Escucha el juramento: la tierra que toques tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Wow. Este texto lo tomé y lo hice mío hace ya 5 años y medio, casi 6. Yo sé que tengo un llamado de Dios y yo sé que trabajar con Él vale la pena, porque Él paga y paga bien. Y ustedes conocen la historia, lo que sucedió con mi hijo antes de entrar a la universidad. Con mi hijo, en una oración, recitando este texto que también se encuentra en el primer capítulo, pisamos la universidad por fe, porque yo entendía que este texto dice que todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Y aquí Moisés se lo está diciendo a este hombre: la tierra que toquen sus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel. Oído, fuiste fiel al Señor mi Dios. Y yo la historia la he contado ya. Me quise ir con mi hijo para Bogotá.
Pero mi pastor me dijo: Erasmo, no es el tiempo de salir de Cúcuta. Eso fue hace 5 años y medio. No es el tiempo de salir. Deje que su hijo se vaya solo. Monitoréelo, búsquelo, llámelo. Si tienes que ir, vaya, yo le doy permiso. Pero no se vaya, no es el tiempo. Mire, mis amados, el llamado de Dios es silencioso, pero Dios trabaja para aquellos que en Él aprenden a esperar. Le hice caso a mi pastor. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi pastor, porque ha sido un mentor espectacular en mi vida. Y esa vez me dijo: no te muevas. Mi anhelo como padre, ¿cuál era? Moverme con mi hijo. Yo no tengo 2 hijos, tengo uno solo. Y era moverme con mi hijo para seguirlo ayudando, para seguirlo animando, para poder ver su crecimiento. Pero la voz pastoral, la voz de Dios en mi pastor dijo: no te muevas, no te muevas. Y aquí estoy. Se me fue uno, pero me ha dado 100 de ovejas para poder pastorear, para seguir en el llamado, para seguir en el propósito que Dios ha marcado en mi vida. Duro, durísimo, durísimo. Pero cada vez que mi cuerpo se entiende a declinar, cada vez que mi espíritu se siente a afligir: Señor, no puedo más. Y Él viene y da una respuesta, viene y da un ánimo, viene y da un aliento para que prosiga a la meta y no desfallezca. Y esta palabra marcó mi corazón cuando la escuché. Y hoy puedo decir con toda la autoridad, con toda la franqueza de mi corazón, como dice ahí la Escritura: la tierra que toques tus pies será herencia tuya y de tus descendientes. Y por causa de la obediencia, por causa de atender el llamado y por causa de sujetarme a mi jefe Dios, hoy hay herencia para mi hijo. Estamos a un mes de terminar su carrera, que hace 5 años era un incierto. Hoy está haciendo su especialización, ya no ha terminado y ya está haciendo especialización. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no atender el llamado que hace para mí y para mis generaciones? Sería yo un irresponsable botar la misericordia y la gracia de Dios cuando está marcando mi vida y está marcando mi generación con mi hijo. No me lo ha desamparado, me lo ha guardado en su mano preciosa. Y ahí está, ahí sigue firme. Y la historia narra que este hombre llamado Caleb se mantuvo firme 45 años. Dios trabaja para aquellos que en Él esperan. La palabra se le estaban dando siendo un hombre muy joven, pero tuvieron que pasar un tiempo para que la palabra se hiciera real en él. Y dice la Escritura que él aprendió a esperar en Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús: espera en Dios. Vale la pena colocarle las cargas a Dios y esperar en Dios. No espere en el hombre, espere en Dios. El hombre simplemente es un vínculo que Dios posiblemente va a utilizar, pero la mayor espera la tiene que hacer en aquel que te ha llamado, nuestro Dios. Y esta historia me encanta porque Caleb tuvo la valentía de esperar la promesa de Dios. 45 años después recibió la tierra como herencia. Mis amados y mis amadas, en esta mañana, ministros de Dios, obreros del nuevo pacto, Dios trabaja para aquellos que en Él esperan. El profeta Isaías lo recita en su palabra, diciendo en el capítulo 40, por favor, versículo 29. Isaías 40, versículo 29 al 31. Dice la palabra de Dios. 29. Él fortalece ¿a quién? Al cansado y acrecienta la fuerza del débil. Oído R21, oído líderes jóvenes. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, dice el Señor. Es un tiempo de levantarse, joven. Es un tiempo de levantarse, iglesia. Aunque el cansancio llegue, la fatiga llegue, sé que 10 meses es bastante, pero con 2 el Señor es suficiente para mostrar su gloria. No retroceda, no desfallezca en el tiempo de Dios. Cuando Dios llega al límite,
de tus fuerzas. Esa gracia y esa misericordia están allí para sostenerte. Posiblemente hoy llegaste ya al límite, ya está a punto de reventarse el llamado, está a punto de reventarse el trabajar con Dios. No voy más con esto, pastor, hasta aquí llego yo. Pues déjeme decirle algo: cuando llegas al límite de tus fuerzas, donde ya no eres capaz de más, la gracia y la misericordia de Dios está allí para sostenerte en el momento débil. Busque de la presencia del Dios vivo. El silencio no es fácil de procesar cuando se espera una respuesta. Desde luego no es fácil. Pero la fe dice que es necesario darle el tiempo a Dios para que Él obre. Y usted conoce la escritura de Hebreos 11:1. ¿Qué dice la escritura de Hebreos 11:1? Es la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando que hoy no ve? Porque el silencio de Dios se ha prolongado en tu vida. ¿Qué está esperando que hoy no alcanza a palpitar con sus manos? Pero la escritura dice que Él es también su Dios. Y como dijo Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Nada la movió. Y Caleb esperó por un tiempo determinado para que la promesa llegara a él y a sus descendientes. Yo te invito en esta hora a que espere la voluntad de Dios. Y termino con este texto que me encantó al encontrarlo en Hebreos capítulo 10. Si quiera anótelo y léelo, y más que lo bien en casa. Hebreos capítulo 10, por favor, versículo 35. Y quiero que lo leamos de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle la dirección al Señor. Mire lo que dice la palabra de Hebreos capítulo 10, versículo 35. Dice: así que no pierda la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Mire lo que hay, será recompensada, pero no puede perder la esperanza. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo, mi hijo, mi obrero, vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Wow. Mi justo por la fe vivirá, pero si regresa atrás, no será de mi agrado, dice la palabra. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Padre, gracias te doy por tu palabra. Ha sido expuesta, Señor, en esta preciosa mañana. Estamos creyendo, Señor, que aún en el silencio más perpetuo de nuestra vida, tú trabajas a nuestro favor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender el llamado y el propósito por el cual nos indicaste para este tiempo, este lugar. Somos obreros del nuevo pacto. Somos obreros de la grey tuya, bendito Dios. Se termina un año, Señor, pero abrimos las puertas de un año espectacular. Un año que viene con promesas, Señor, ancladas en nuestro corazón. Hemos hablado, Señor, de santidad, de consagración y de restitución. Y no se ha acabado, Señor, el año, y queremos ver una restitución. Pero primero enséñenos a obedecer. Enséñenos a mantenernos firmes, bendito Dios, delante de ti. Que ninguna tormenta, ni ningún desierto, ninguna tempestad, Señor, nos mueva ni a izquierda, ni a derecha, ni adelante, ni atrás. Que mantengamos firmes el propósito por el cual estamos en este lugar. Danos, Señor, el conocimiento y la sabiduría aún más. Danos las estrategias, Señor, para poder mantenernos firmes en la causa al cual tú nos has llamado. Hoy hay un llamado, Señor, que nos ha hecho. Y queremos trabajar contigo, Señor. Aún por encima de las anomalías, aún por encima de los momentos difíciles. Allí, Señor, en la escritura reposa que esta mujer moabita, Ruth, dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo conozco el pueblo que tú me has dado y yo te conozco a ti, Señor, cómo abandonarte y cómo dejarte. Bendigo a tu pueblo en esta hora y bendigo al liderazgo que está en esta hora.
conoces el corazón de cada uno de ellos. Y pido, Señor, por cada fatiga, por cada angustia, por cada momento de desespero que puedan pasar. Ayúdalos, bendito Dios. Aún los que están en casa, bendito Dios, hay flaquedad, hay angustia, hay momentos de decir, no voy más. Pero hoy el Dios de la gloria te dice, no temas, esfuérzate y sé valiente, porque a donde tú vayas yo estaré contigo. Manténgate firme, levántate y resplandezca, porque tu día y tu hora ha llegado, hijo. Es el momento de reverdecer. Aún en el silencio de Dios, espera el tiempo de tu Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor, ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.